¿Lo ubicás a George Berkeley? Aunque no lo creas, este filósofo del siglo XVIII tiene mucho que ver con tu empresa. Y te voy a contar por qué. Berkeley tenía una idea un tanto incómoda. El tipo decía, las cosas no existen como una materia independiente, sino que existen en tanto son percibidas por una mente. O sea que si nadie percibe algo, no tiene existencia real en ese momento. Siglos después, la física descubrió algo increíble. En el experimento de la doble rendija, los científicos notaron que el acto de medir cambia el comportamiento de las partículas. No significa que la realidad aparece cuando la mirás, pero sí lo que este experimento reveló es que la observación no es un acto neutral. Pero volvamos un segundo y repasemos lo potente de esta idea. Lo que no ves, no olés, no palpás u oís, no existe. Tu mente lo pone ahí, según este filósofo Berkeley. Una idea un poco polémica, pero quiero que bajemos este concepto a tu negocio. En el mundo físico algo puede existir sin que lo veas, por supuesto, pero en el mundo social no. Si nadie percibe lo que haces, eso que haces no existe. Soy Andrés Stefani, trabajo con profesionales independientes y empresas técnicas que hacen muy bien lo que hacen, pero que no logran que el mercado los elija como debería. En este video vamos a desarmar un patrón que veo en todas las empresas con las que trabajo. Lo voy a llamar invisibilidad operativa. Si tu empresa funciona bien por dentro, pero sentís que quedás fuera de las listas, que tu empresa no aparece en el momento de decidir un proveedor, que no apareces en las mentes de quienes toman las decisiones de compra, este video quizás te pueda servir. Este concepto de Berkeley es una idea que vamos a trabajar durante todo el video, así que vale la pena instalarla, pero con cuidado. En el mundo físico, una válvula, por ejemplo, sigue funcionando aunque nadie la mire. En el mundo comercial, no. Si nadie percibe lo que tu empresa hace, tu empresa no existe en ese mercado, aunque exista operativamente todos los días. Y lo que vengo viendo, gracias a trabajar con empresas técnicas, es que esto produce una situación muy particular. Una asimetría que está en el centro de los problemas comerciales y que esas empresas técnicas no logran resolver del todo. Lo voy a llamar invisibilidad operativa. Una empresa con invisibilidad opera, funciona, factura, ejecuta proyectos, paga sueldos, resuelve problemas técnicos complejos, por dentro está viva, pero hacia afuera, más allá de los clientes con los que ya trabaja o los clientes que ya tiene, no existe en la conversación del mercado. No aparece cuando un potencial cliente busca proveedores, no está en las listas cortas, no lo nombra nadie en una reunión en la que se evalúa a quién contratar, no es una opción que el mercado considere. Esto suena fuerte, pero quiero ser muy preciso respecto a esto. No estoy diciendo que la empresa no tenga clientes. Claro que los tiene. Esos clientes ya lo conocen. Lo que estoy diciendo es que la empresa no genera una presencia más allá de su cartera actual. Y eso es un problema. Acá hay un dato que te va a interesar. Forrester hizo en 2024 una de las encuestas más grandes que existe sobre el comportamiento de compra B2B. Más de 11.000 compradores de todo el mundo participaron de este relevamiento. Y atención con el dato que apareció. El 92% de los compradores empieza su proceso con al menos un proveedor en mente. El 41% tiene un proveedor preferido seleccionado antes de empezar el proceso de evaluación formal. Vamos a traducir esto. La decisión de compra B2B no se forma durante el proceso de búsqueda, sino que se forma antes. O sea, que una empresa que no existe en ese momento previo, ni siquiera llega, no existe al momento de elegir. La invisibilidad operativa tiene una característica que la hace particularmente difícil de detectar. Solo se vuelve visible cuando algo falla. Mientras la cartera funciona,
todo parece normal. Los proyectos se renuevan, los clientes se recomiendan, el equipo está ocupado. La empresa siente que está bien posicionada porque están bien evaluadas por los clientes que ya lo conocen. El problema aparece en momentos bien específicos. Por ejemplo, cuando se cae un contrato grande. Un cliente histórico cambia de gerencia y la nueva conducción no tiene relación con tu empresa y te deja de lado. Esto cambia el ciclo del negocio principal. Cuando esto sucede, es cuando la empresa intenta salir a buscar y descubre algo que es absolutamente incómodo y bastante doloroso. Buscar tarde es mucho más difícil que buscar temprano. Las empresas que estuvieron presentes todo este tiempo, aunque sea con un esfuerzo modesto, mínimo, ya están instaladas en la conversación. Las que no lo estuvieron parten desde el punto cero. Lo que quiero plantear como tesis de todo esto es lo siguiente. La invisibilidad operativa no es un problema de comunicación. Es un problema estructural que se manifiesta como un problema de comunicación. Esta distinción importa porque cambia completamente el abordaje. Si pensás que tenés un problema de comunicación, vas a contratar a alguien para que hagas más posteos, te edite videos y te diseñe los carruseles para Instagram. Y vas a seguir invisible porque la causa no fue atacada. No es que falte producción. El problema es otro. Si entendés que tenés un problema estructural, lo que vas a hacer es revisar otra cosa. Por ejemplo, vas a ver cómo está armado tu mensaje, qué tipo de presencia genera tu equipo, cómo se documenta lo que haces, qué pasa con tus casos cuando los terminás. Y, por ejemplo, vas a auditar tu sitio web, vas a ver por qué tu sitio web dice algo y tu equipo comercial dice otra cosa. Esas son las cuestiones que importan. Eso es lo que vamos a desarmar en los próximos capítulos. Vamos a revisar por qué las empresas técnicas son particularmente vulnerables a este tema. También vamos a hablar acerca de las 3 formas concretas en las que la invisibilidad opera. Y vamos a abordar qué cambió en los últimos años que volvió este problema mucho más urgente. Hasta acá podés estar pensando algo que es bastante razonable, que es que, bueno, esto le puede pasar a cualquier empresa. Y en parte tenés razón. La invisibilidad existe en muchos sectores, pero le pasa a las empresas técnicas con una intensidad particular y por razones específicas que también vamos a analizar más adelante en este video. Porque si no entendés de dónde viene el problema, las soluciones no van a funcionar. Lo primero que tenemos que decir es que las empresas técnicas no comunican mal por torpeza. Comunican poco o de manera fragmentaria por razones que tienen mucho sentido si mirás cómo se construyeron esas compañías. Una empresa, por ejemplo de servicios industriales, se arma alrededor de la ejecución. O sea, el equipo selecciona capacidad técnica. El crecimiento viene de hacer bien el trabajo y la cultura interna premia justamente la solución de problemas, no la narración de esos problemas. Es decir, todo el sistema de incentivos apunta hacia adentro, hacia la operación. Comunicar hacia afuera no es una prioridad porque históricamente no fue necesario. Y acá hay 3 sesgos que funcionan casi de forma natural y que juegan en contra de tu compañía. Los voy a mencionar a vuelo de pájaro porque son útiles para que vos puedas reconocer cuáles son los que aparecen en tu empresa. El primero es el sesgo de la cartera estable. Cuando los referidos funcionan durante años, la comunicación parece un elemento innecesario. Hay clientes nuevos, los proyectos se mueven, el equipo está ocupado. ¿Para qué invertir tiempo y dinero, por supuesto, en algo que no estás necesitando? Suena bastante lógico. El problema con este sesgo es que la cartera parece estable hasta que deja de serlo. Y cuando deja de serlo, ya es tarde para construir todo lo que no se construyó hacia atrás. El segundo sesgo es el sesgo del experto. Es la creencia muy común, sobre todo en los sectores técnicos, de que la calidad del trabajo habla por sí sola. Si haces bien las cosas, el mercado lo valora. El resultado es suficiente. Obviamente esto no es así. La calidad del trabajo no genera una percepción comercial por sí misma. Genera
la satisfacción del cliente que ya te contrató, por supuesto, y no digo que no sea una cuestión relevante, pero el cliente potencial, el que todavía no te conoce, no tiene cómo evaluar tu calidad antes de empezar a trabajar con vos. El tercer sesgo es el sesgo de la complejidad. Acá pasa algo bastante específico. El equipo técnico se siente cómodo en la zona técnica. Lo comercial, la comunicación, el posicionamiento son terrenos, son territorios que no les gustan transitar. No porque la gente sea menos capaz, sino porque son territorios que requieren de otras habilidades que por ahí no tienen, como por ejemplo el lenguaje, y también requiere de otra manera de pensar. Entonces lo que pasa naturalmente es que esas tareas se postergan, se dejan para después, se delegan a una persona, generalmente a un junior. Ahí entra el típico caso de tengo un sobrino que sabe de redes, por ejemplo, y por supuesto se tercerizan a la persona más barata o simplemente no se hacen. Mientras tanto, la atención y los mejores recursos se destinan a la operación, que es donde el equipo se siente muy fuerte. Estos tres sesgos no son nada nuevo. Funciona desde hace décadas, te diría. Lo que pasa es que tenemos un factor nuevo y muy relevante, que es el contexto. Lo que cambió es el contexto donde están operando estos sesgos. Hace 15 años, una empresa de servicios técnicos podía vivir solamente de referidos durante años, con una presencia digital mínima a través de un sitio web, modesto por supuesto, y sin ningún tipo de presencia digital alguna. El comprador lo encontraba principalmente por los referidos, por el boca a boca, llamaba, pedía una cotización y listo, se acaba el proceso. La conversión a la venta era prácticamente cara a cara. La comunicación previa prácticamente no existía. Y eso ha cambiado mucho en el día de hoy. Y cambió muy rápido además. En el 2024 Gartner encuestó a unos 632 compradores de B2B y encontró un dato que ilustra la magnitud de este cambio. El 69% reporta inconsistencias entre la información que aparece en el sitio web y lo que les ofrece el vendedor. Eso quiere decir que más de 6 de cada 10 compradores B2B llegan a la conversación de venta con información previa. Esa información previa proviene de sitio web, de LinkedIn, de búsquedas en Google, de redes sociales, de comparativas. Es información que sacaron ellos solos, que el propio interesado o el propio prospecto buscó acerca de la empresa antes de que vos sepas que te estaban evaluando como proveedor. Y acá es donde los tres sesgos se vuelven un elemento muy costoso. Vos fíjate que el sesgo de la cartera estable hace que uno no construya presencia hasta que la necesitas de manera urgente. El sesgo del experto hace que confíes en la calidad de tu trabajo y que eso va a transmitir de manera automática sin la necesidad de tu propia narración. Y el sesgo de la complejidad hace que la presencia digital, cuando existe, sea fragmentaria, sea inconsistente y que esté hecha por alguien no calificado para hacerlo. Combinados, estos tres sesgos producen una empresa que es muy buena haciendo lo que hace, pero que para el comprador moderno es prácticamente irreconocible. Esto es lo que quiero que te lleves de este bloque. La invisibilidad de las empresas técnicas no es un problema de habilidades de marketing, es un problema cultural que tenía sentido hace 15 años, pero que hoy en día se volvió disfuncional por el cambio del comportamiento del cliente. Los próximos capítulos los voy a dedicar a desarmar este patrón a detalle. Te voy a contar cómo se manifiesta, por qué se sostiene, qué pasa cuando una empresa decide salir de ese estado. Pero antes, vale la pena dejar planteada esta idea, que va a ser el hilo conductor de todo lo que sigue. La invisibilidad operativa no es una falla, es un resultado lógico de un sistema que funciona en un contexto que ya no existe. Cuando trabajo con empresas técnicas, lo que casi siempre veo es que esta invisibilidad no es general, sino que es bien específica. Hay tres formas distintas en que una empresa funciona bien por dentro, pero deja de existir hacia afuera. Y cada una
se corrige de manera diferente. Los nombro así porque me sirve para diagnosticar. Esto no es una taxonomía oficial, ni mucho menos, pero esto es lo que veo después de mucho tiempo, muchos años, trabajando con empresas técnicas y observando este tipo de patrones. Voy a definirlo de esta manera: invisibilidad de método, invisibilidad de equipo e invisibilidad de casos. Vamos a verlas una por una. La invisibilidad del método es la primera forma de invisibilidad que veo y es la más común a todas. Una empresa hace algo distinto a la competencia, tiene una manera de trabajar o un método que es propio, tiene procesos, criterios, una secuencia de trabajo que no es obvio y que justamente generan un resultado que sus propios clientes validan, por ejemplo con la recompra del servicio. Pero cuando vos le preguntás cómo explican hacia afuera, cómo le cuentan a un prospecto o a un cliente nuevo todo ese proceso, todo ese caminito que hacen, que está súper validado, la respuesta es siempre la misma. Lo que hacen es listarte servicios. Y hay una respuesta que es súper común y que yo odio y que es: damos un servicio integral. Es una frase que en realidad no significa nada concreto. Este síntoma aparece muy claro y en un lugar muy específico. Aparece en los presupuestos. Cuando una empresa técnica manda una cotización, el cliente la compara línea por línea con el competidor más barato. Y la empresa pierde. Esto pasa porque para el cliente las dos propuestas son intercambiables. No tiene cómo distinguirlas más que por el número final. Y acá hay una paradoja interesante. La empresa sabe que es distinta. El cliente que ya trabajó con ella también sabe que ellos trabajan de manera diferente. Pero el cliente nuevo, el que está evaluando por primera vez, no tiene forma de saberlo. Porque el método no es algo que se ve, a menos que ya seas el cliente. ¿Se entiende? El método vive en la cabeza del que ejecuta. Vive en la conversación interna del equipo, vive en los criterios que se aplican cuando aparece un problema, pero no vive puertas afuera de la empresa. Si no está documentado, si no tiene un nombre, si no tiene una forma comunicable, no existe. ¿Por qué importa esto? Porque sin un método visible, lo único que queda para diferenciarte es el precio. Y el precio es el peor terreno en el que podés entrar. Es el peor terreno para una empresa técnica que hace bien las cosas. Es justamente el terreno en el que gana el que hace peor las cosas. Porque el que peor hace las cosas es el que suele tener el precio más bajo. Hablemos ahora de la invisibilidad del equipo. Es la segunda forma de invisibilidad y es la más cara de corregir porque ahí tocamos cuestiones culturales. Una empresa técnica tiene profesionales con experiencia real. Tiene, por ejemplo, ingenieros con más de 20 años en la industria, especialistas que han resuelto problemas que pocos pueden resolver. Es un equipo que es de valor, de alto valor para el negocio. Pero el problema reside en que ninguno de ellos tiene presencia pública. No están en LinkedIn o están con un perfil incompleto, tienen una foto vieja, no tienen actividad en esa red social, no firman artículos, no escriben artículos para la web de la empresa, no aparecen en eventos corporativos del sector, nadie los conoce por fuera de la compañía. En resumen, el síntoma aparece en un momento muy concreto, que es cuando se presenta la posibilidad de una nueva venta. El cliente firma sin saber con quién va a trabajar. Sabe del nombre de la empresa, conoce el comercial, vio una primera propuesta, pero no sabe quién es el ingeniero que va a estar a cargo de su proyecto. Lo va a conocer recién cuando este profesional empiece a trabajar o tenga la primera reunión de trabajo con él. En el B2B industrial esto es un problema muy serio y acá hay un dato que vale la pena traer. Edelman Trust Barometer 2026 encontró algo que confirma que cualquiera que vendió B2B sabe por experiencia. El 62% de las personas que confían en alguien individualmente
Dice que confiarían en una empresa en la que actualmente desconfían si esa persona la respalda. Pasemos en limpio. La confianza se transfiere de persona a persona. En este caso, si conocen al profesional, la confianza se transfiere del profesional al cliente, del profesional a la empresa, de marca a comprador. En servicios técnicos esto se amplifica. El cliente no compra los servicios de empresa X, compra al ingeniero, a esa persona que va a estar a cargo de su proyecto y que está respaldado por la estructura de una empresa. Pero el centro de la operación es siempre una persona en específico. Si ese alguien no existe públicamente, la confianza no tiene dónde apoyarse, o sea que el cliente no le queda otra alternativa que confiar en la marca, que es un activo mucho más débil que una persona. Y cuando esa persona se va de la empresa, la confianza se va con ella, no se queda en la marca. ¿Por qué importa esto? Porque las decisiones de compra en B2B no se toman porque el logotipo de la empresa es lindo, porque tienen lindos colores. Se toma entre personas. Apoyamos nuestra confianza en el otro. Y si tu equipo no existe hacia afuera, tu empresa está compitiendo con un activo menos del que en realidad tiene. Hablemos ahora de la invisibilidad de casos, que es la tercera forma y es la más sutil, pero es igual de costosa. Las empresas por lo general resuelven problemas reales todo el tiempo, todos los días. Terminan un proyecto, facturan, entregan, y ahí se termina la historia. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que nada se documenta, no se escribe, no se utiliza como narrativa, no se transforma en un material que se puede usar para mostrar lo que la empresa hace y cómo resuelve cuando aparece una nueva oportunidad de negocio. Este síntoma yo lo detecto de la siguiente manera. Cuando hablo con un gerente comercial o con el dueño de la empresa, les pregunto directamente, che, contame un caso reciente, algo que haya salido bien, algo que hicieron y que quieras destacar. Y mirá, hicimos varios proyectos, acá y en otros lugares. Esa es una respuesta genérica, que no tiene nombres, no tiene números, no me da un diferencial, no me da una característica, no me da una narrativa. ¿Qué es lo que pasa? Es un comentario al pasar, en definitiva. Y la realidad es que no haya casos. De hecho, las empresas técnicas tienen muchos casos de éxito. El problema es que esos casos no están construidos como casos. Están guardados como un recuerdo del equipo. Y esto tiene un costo muy alto que no suele verse. Y es que cada año que algún caso no se documenta, justamente ese caso se vuelve menos contable, menos narratizable, perdón por inventar esta palabra. ¿Qué es lo que pasa? Los detalles se pierden, la gente que trabajó se olvidó o se va de la empresa, el cliente que firmó cambió de puesto o ya no quiere dar testimonio, la oportunidad de capitalizar todo ese trabajo comercialmente hablando se termina cerrando. ¿Y por qué es importante esto? Porque los casos no documentados son un patrimonio que se pierde. Si ningún caso está construido como material comunicable, esa empresa está compitiendo en igualdad de condiciones con una empresa nueva. Aunque tenga 15 años de experiencia solucionando problemas, compite de igual a igual con una empresa nueva que tiene quizás un año de experiencia o menos. Entonces es clave hacer valer esos 15 años de trabajo invisible que podrían haber sido el activo más fuerte que una compañía tiene. Estos tres tipos de invisibilidad casi siempre conviven, no es que una empresa tenga una u otra, sino que generalmente es una combinación de los tres, pero independientemente de cómo se corrijan este tipo de problemas, lo que quiero es que resalte de este capítulo el patrón que aparece. Una empresa puede ser excelente en lo operativo y al mismo tiempo prácticamente invisible en lo comercial. No son dos aspectos contradictorios. Conviven los dos todos los días en miles de empresas técnicas y conviven en silencio hasta que algo cambia. Hay una frase súper común que estoy seguro que alguna vez la dijiste si sos dueño de una empresa técnica o si sos un profesional independiente que brindás servicios para la industria,
que es la siguiente. Nuestros clientes ya nos conocen. No necesitamos comunicar. A veces me lo dice el dueño, a veces el gerente comercial, a veces alguien del equipo técnico que por supuesto está muy orgulloso de la trayectoria de la empresa y con razón, porque hacen un excelente trabajo, nadie cuestiona el trabajo. Si hace 10 años que tenés una cartera de clientes más o menos estable, si los referidos llegan sin mucho esfuerzo, si los proyectos se van renovando mes a mes, comunicar la verdad es que parece una pérdida de tiempo y generalmente además de tiempo se pierde dinero. Es una especie de distracción que te aleja del trabajo real. El problema es que esa frase, no necesitábamos comunicar, describe una fotografía, no describe un sistema. Y el sistema, en B2B, está cambiando demasiado rápido. Te muestro lo que quiero decir con un dato que te puede llegar a sorprender. Sixth Sense, que es una de las consultoras más serias en investigación de compra sobre el B2B, en el año 2025 publicaron un estudio sobre casi 4.000 compradores de B2B en distintos sectores y geografías. Y encontraron un dato que es bastante incómodo. En el 95% de los casos, el proveedor que ganó el negocio ya estaba en la lista corta del comprador desde el día 1. Repito, porque esto es importante. El 95% de las veces, el ganador no fue elegido durante el proceso de compra. Fue confirmado. Y el favorito, que el comprador ya tenía elegido mucho antes de empezar formalmente con el proceso de compra, ganó en el 80% de los casos. ¿Entendés la magnitud de lo que te estoy contando? Pensá en lo que esto significa para las empresas que dicen, nuestros clientes ya nos conocen. Ahí lo que importa no es a quién conocen tus clientes. Lo que importa es algo distinto. Lo que importa es cuando una empresa que no te conoce empieza a buscar lo que vos haces. ¿Vos estás en su lista desde el día 1? Si la respuesta es no, bueno, ya perdiste. Ni siquiera te diste cuenta que había un partido. Esta es la trampa, y no es una trampa de comunicación. Es una trampa estructural. Las empresas que dependen continuamente de referidos viven en una especie de burbuja que se siente, por supuesto, muy sólida, con una cartera estable, proyectos renovados y recomendaciones de boca en boca. Pero esa burbuja no genera presencia por fuera de ella. Y cuando el ecosistema cambia, como está cambiando actualmente, cuando un decisor rota, cuando una operadora se reorganiza, se aparecen nuevos gerentes, cuando aparecen nuevos protagonistas, vos ya no estás en la conversación. No porque no seas bueno o porque tu empresa no sepa resolver ese problema puntual, sino porque en esa nueva oportunidad no existís. Te voy a contar una experiencia que tuve con una empresa hace un tiempo. Resulta que esta empresa estuvo 10 años con un solo cliente grande. Un excelente trabajo técnico, pero cero presencia comercial por fuera de ese contrato. Cuando el contrato no se renovó, intentaron salir a buscar, por supuesto, nuevos clientes. Y se dieron cuenta de algo que yo veo todo el tiempo, y que es que reconstruir presencia comercial cuando la necesitas urgente es muy complicado. Necesitas tiempo. Mientras tanto, los competidores, que sí ya estuvieron comunicando todo este tiempo, aunque sea de a poco, desorganizadamente, pero que tuvieron presencia, ya están en las listas cortas que ese cliente no integró. ¿A qué voy con todo esto? La remanida frase de ¿ya nos conocen? Es mentira, es incompleta. Te conocen, pero los que ya te compraron. No te conoce el mercado al que todavía no llegaste. Y el mercado al que aún no llegaste es el que te puede sostener cuando tu cliente actual se vaya. Y si tu cliente actual, esa gran empresa a la cual le brindás servicios hoy, te va a cambiar o no, no es una pregunta. Es una cuestión de tiempo. Y vos sabés que es así. Bueno, hasta acá hablamos de la invisibilidad como un problema que tiene su propia lógica interna. Pero hay algo que cambió en los últimos 2 años y es que lo vuelve un problema mucho más urgente que hace tiempo atrás. Lo que cambió es cómo se busca y cómo se decide el comprador B2B.
En el año 2025, Sixsense y Forrester lo que hicieron fue combinar su investigación sobre el comportamiento de compra B2B y publicaron un dato que conviene mirar y tener presente. El 94% usó inteligencia artificial durante su proceso de compra. Bajemos esto a tierra. ¿Qué significa esto? Esto significa que prácticamente todos los compradores B2B activos al día de hoy le están preguntando a ChatGPT, a Claude o a Perplexity sobre proveedores, soluciones, comparativas antes de levantar el teléfono y llamarte. En marzo de 2026 apareció un dato que es probablemente el más significativo de los últimos años. G2 encuestó a más de 1000 compradores B2B y encontró que el 51% empieza ahora su búsqueda en un chatbot de inteligencia artificial con más frecuencia que en Google. ¿Te das cuenta de la magnitud del cambio? Esto pasó muy rápido. En abril del 2025 este número era el 29%. O sea que en 11 meses ya esta proporción casi se duplicó. Quiero detenerme acá porque esto tiene una consecuencia muy concreta para una empresa de servicios industriales. Hace años, cuando un comprador potencial buscaba un proveedor de un servicio técnico, escribía algo en Google, ¿no? Aparecían 10 resultados, algunos sponsoreados, ¿no? Y tu empresa, si trabajaba mínimamente el SEO, podía aparecer ahí. El comprador hacía clic sobre ese resultado en Google, leía, y si más o menos le cerraba lo que vos ofrecías, te compraba el servicio. Hoy, una parte creciente de esos compradores ya no hace eso. Le pregunta a ChatGPT directamente. Le dice algo como: necesito una empresa de servicios de seguridad y higiene en Neuquén. Necesito un corrosionista para el Vemos en Río Negro. ¿Qué es lo que sucede? La inteligencia artificial le devuelve una lista corta. 3 o 4 nombres, 10 como mucho. Ahora, ¿qué pasa si tu empresa no está en esa lista que le devuelve el bot? Si tu empresa no está en esa lista, no existe para ese comprador. Acá hay un detalle muy importante. La inteligencia artificial no inventa esa lista. La construye a partir de información que encuentra públicamente disponible. Por ejemplo, sitios web bien estructurados, casos documentados, perfiles profesionales activos en LinkedIn y en otras redes sociales, contenido que conecta el problema del cliente con la solución que tu empresa ofrece. Si nada de esto existe, tu empresa no entra a esa lista. No por mérito, sino por una ausencia de señal. Te voy a traer otro dato muy potente. El 69% de los compradores eligió un proveedor distinto al que originalmente planeaba, basado en la guía del chatbot de inteligencia artificial y en la respuesta que éste arrojó. Y un tercio compró un proveedor del que nunca había oído hablar antes. ¿Te das cuenta de la magnitud del cambio? Esto cambia algo central que era casi una verdad estable del B2B industrial. La idea de que en sectores técnicos donde los ciclos de compra son largos y los montos son muy altos, el boca a boca es lo que decide. Eso cambió para siempre. Ya no decide solo el boca a boca. También decide, y cada vez más, qué información encuentra la inteligencia artificial sobre tu empresa, sobre tu negocio, cuando un comprador potencial le pregunta a esa IA sobre un problema determinado que quiere resolver. Y acá vuelve toda la lógica de los capítulos anteriores, pero con otra dimensión. Una empresa con invisibilidad operativa, sin un método visible, sin un equipo público, sin casos documentados, no tiene de dónde la inteligencia artificial saque la información para ponerla en esa lista. O sea, que ni siquiera la considera. Ni siquiera aparece como una opción para descartar. Quiero ser muy claro con esto, porque a veces los datos se sienten un poco lejanos. Bueno, esto pasa en empresas de software de Estados Unidos. No pasa en el sector industrial, menos acá en Neuquén, en Río Negro, en Vaca Muerta, esto no pasa. Lo que veo en mi trabajo concreto con empresas de servicios industriales aquí en este país, en Argentina, es que la dinámica ya está acá. Quizás todavía no llega al 51% del dato del informe anterior,
pero la curva es más o menos la misma. Los gerentes técnicos, los que toman las decisiones de contratación, tienen entre 35 y 55 años de edad y son la generación que ya adoptó masivamente estas herramientas de inteligencia artificial para muchos aspectos de su vida, pero inclusive los aspectos que tienen que ver con su vida laboral. Así que estas decisiones profesionales también se analizan desde la perspectiva de la inteligencia artificial o de las respuestas que ésta arroja. No es ciencia ficción todo esto, está pasando ahora en las oficinas que vos ya conocés y que visitaste. Si la inteligencia artificial no encuentra señal de tu empresa, la conversación termina antes de que empiece. Si llegaste hasta acá, seguramente estás haciendo un balance interno, estás reconociendo cuáles son los patrones que están operando en tu empresa, en qué grado y por supuesto con qué consecuencias. Antes de cerrar, quiero darte una herramienta concreta para hacer ese balance y quiero darte un poquito de método. Son 3 preguntas que no son una solución, son solo una especie de diagnóstico inicial, pero estimo que te puede llegar a servir. Para la mayoría de las empresas que las contestan honestamente, siempre, encuentran al menos una zona donde la invisibilidad está operando con un costo real. Pregunta 1. ¿Podés explicar lo que tu empresa hace en 15 segundos sin usar el nombre del servicio específico que vendés? Eso suena bastante fácil, pero no lo es. Prueba ahora, mientras seguís escuchando, sin decir especialista en mantenimiento de planta o asesoramiento en seguridad e higiene, servicios de agrimensura. Trata de hacerlo sin nombrar la categoría, solamente las cosas que tu empresa resuelve y para quiénes lo resuelve. Si no conseguiste estructurar una respuesta de unos 15 segundos de duración que sea absolutamente claro y transparente, ahí tenés una pequeña señal bastante específica. Significa que tu empresa se identifica con la categoría de servicio, no con el problema que resuelve. Y si no hay un problema nombrado, no hay forma de que el comprador potencial se sienta interpelado por lo que vos resolvés. ¿Se entiende? Tu mensaje habla del rubro, pero no del dolor específico de tu cliente. Vamos a la segunda pregunta. ¿Tu cliente nuevo sabe quién va a estar a cargo de su proyecto antes de firmar un contrato? Acá lo que estás midiendo es la presencia pública de tu equipo. Si la respuesta es no, si el cliente firma con la marca y recién en la primera reunión conoce al ingeniero que va a estar a cargo o al especialista que va a estar a cargo del proyecto, hay una invisibilidad muy importante de tu equipo de trabajo. Esto significa que la confianza que construiste como empresa no se está apoyando en las personas reales que ejecutan y que solucionan los problemas de tu cliente, sino que se apoyan en una abstracción institucional. Y ojo que esto es muy frágil, y es más frágil de lo que parece, porque cuando uno de esos profesionales se va de tu empresa, se lleva consigo toda esa confianza que generó con su propio trabajo. La marca no la retiene, no retiene esa confianza porque la marca nunca la articuló como propia. Tercera pregunta. ¿Cuántos casos resueltos podés mostrar con detalle real sin entrar en la confidencialidad del cliente? Detalle real significa cifras, problemas concretos, soluciones específicas, resultados que son absolutamente medibles. No trabajamos con empresas líderes del sector, no, nada de abstracciones. ¿Tuvimos un cliente del rubro energético? No va por ahí. Vamos a cuestiones que no son abstracciones, cuestiones bien concretas. Eso no es su caso, es una mención. Si la respuesta es ninguno o uno o dos, y vos tenés una empresa que tiene varios años de operación, hay invisibilidad de casos. Significa que el patrimonio que tu empresa generó haciendo bien las cosas no está construido como un activo que es comunicable y no existe una narración detrás de todo ese activo. Sigue siendo memoria interna del equipo y esto es un problema. Por supuesto que estas preguntas no son
exhaustivas y no sirven para diagnosticar al 100% los problemas estructurales que existen en ellas. No cubren todos los problemas posibles. Sin embargo, estas preguntas funcionan más bien como una especie de diagnóstico inicial. Si una empresa contesta honestamente y encuentra que tiene un problema en una sola de estas preguntas, bueno, hay un trabajo concreto por delante. Si el problema aparece en 2 preguntas, la situación es un poco más urgente. Y si tiene problema en las 3, lo que hay no es un problema de comunicación. Es lo que vimos en todo el video, una invisibilidad estructural. Quiero hacer una distinción muy importante antes de cerrar este video. Corregir la invisibilidad operativa no significa convertirse en una empresa de marketing. No significa publicar 3 veces por semana. No significa estar haciendo videos, ni haciendo cuestiones virales, ni bailando delante de la cámara. No significa adoptar prácticas que no tienen nada que ver con la cultura de la empresa. Significa hacer visible lo que tu empresa ya genera. Articular el método que ya usan. Dar presencia pública a las personas que ya están trabajando dentro de la compañía y documentar todos los casos, porque eso sirve para estructurar una narrativa coherente con lo que son. Esto, más bien, es un trabajo de articulación, no de producción. Es ordenar todo lo que ya existe, todo el capital que ya tiene tu empresa, y no vamos a inventar nada nuevo. Lo que tienes que hacer es utilizar lo que ya existe por dentro de tu compañía. No vamos a reinventar la rueda, vamos a utilizar todo el camino que ya tenés transitado como profesional independiente o como una empresa de servicios técnicos. Vamos a terminar este video haciendo una pequeña mención al filósofo del siglo XVIII que mencioné al principio de este video. Me parece que ahora lo podemos entender de una manera un poco distinta. Berkeley decía que las cosas no existen sin una mente que las perciba. La filosofía del siglo XX y la física moderna le discutieron un poco eso. Una piedra existe aunque nadie la mire. Una válvula sigue funcionando en el campo aunque nadie la mire. El universo no necesita testigos para existir. Pero hay un dominio en el que Berkeley tenía un poquito de razón. Y es el dominio donde se mueve tu empresa todos los días. En el mercado, lo no percibido no existe. Una empresa que no aparece en una búsqueda, que no figura en una lista corta, que no es nombrada cuando se discute a quién contratar, no existe en ese mercado. Aunque exista operativamente, aunque facture, aunque ejecute, aunque resuelva, no existe. Esa es una existencia real, pero que es invisible. Y la invisibilidad, en términos comerciales, es una forma muy sofisticada de no existir. Berkeley se equivocó respecto al mundo físico, pero ¿sabes qué? Acertó respecto al mundo donde se compran y se venden los servicios técnicos. Esa parte de la realidad sí depende de la percepción, sí necesita ser observada para existir como opción. Esto es lo que vengo viendo de empresas que están cómodas con su trabajo, pero incómodas con sus resultados comerciales. Hacen las cosas bien, son súper profesionales, tienen un equipo capaz y resuelven problemas absolutamente reales y de manera muy profesional. Y al mismo tiempo, sienten que el mercado no las elige. Sienten que los proyectos por los que tanto pelearon no aparecen de manera clara, se caen y aparecen menos veces de las que esperaban en las listas cortas. La mayoría de las veces la respuesta no está en hacer mejor el trabajo. El trabajo ya está bien hecho. La respuesta está en otro lado. Está en cómo ese trabajo se vuelve perceptible, se vuelve visible para aquellas personas que son los decisores, para los que finalmente contratan ese servicio. Si algo de lo que dije durante este video te hizo pensar en una empresa concreta o en tu empresa, o te hizo pensar en una situación que estás atravesando ahora mismo, o te hizo pensar en tu equipo, entonces ya hiciste la mitad del trabajo. La otra mitad no es comunicación, sino que es decisión. Tenés que decidir que la calidad de tu trabajo sea percibida.
y empezar a hacer lo necesario para que eso ocurra. Eso es todo por hoy.